El viento azotaba el cementerio como si estuviera furioso en mi lugar. Contuve el aliento mientras bajaban el ataúd, pero mis ojos estaban secos. Se habían vaciado de lágrimas en el hospital, en el pasillo, en la penumbra silenciosa, entre máquinas que nunca volvieron a sonar. Emiliano se había ido, mi único hijo, mi razón para levantarme cada mañana. A mi lado, Valeria secaba su mejilla con un pañuelo de encaje blanco. Lucía serena, elegante en su vestido gris perla, con una expresión cuidadosamente suavizada para los ojos de los dolientes. Cuando la última palada de tierra golpeó el ataúd, se inclinó hacia mí, su aliento cálido rozando mi oreja. «Tú sigues», susurró. Parpadeé, mis labios se entreabrieron, pero el sonido se atoró en mi garganta. Valeria se levantó con fluidez, aceptando condolencias, abrazando a los vecinos, dirigiendo la compasión hacia ella como si lo hubiera ensayado. Yo me quedé sentada con los huesos pesados. Eso no era duelo, era estrategia. Regresamos a la casa, nuestra casa, solo que ya no se sentía mía. Emiliano y yo la habíamos comprado juntos después de su divorcio. Él necesitaba ayuda y yo se la ofrecí sin dudar. Dividimos el enganche, $150,000 cada uno, un esfuerzo que valió cada peso. Mi nombre estaba en esos papeles. Pero al cruzar la puerta principal, ahora las paredes ya se veían extrañas. La foto de Emiliano y yo en su graduación desaparecida del pasillo. La manta tejida que siempre doblaba en el sofá, reemplazada por una colcha de diseño rígida. Hasta mi tetera había desaparecido, como si las cosas pequeñas pudieran esfumarse sin que nadie lo notara. Pero yo lo noté. Cada detalle. No dije nada. En cambio, abrí cajones, vacíos. En la cocina mis tazas favoritas ya no estaban. Mis llaves habían sido movidas. Mi silla en la sala estaba girada casi como una ocurrencia tardía. Valeria pasó por ahí, hablando por teléfono, riendo suavemente con la mano en su vientre, inexistente, como si ya estuviera tejiendo un futuro nuevo. Sonreí débilmente. Ella quería que me fuera, pero se estaba moviendo demasiado rápido y yo había aprendido hace mucho que el duelo no te ciega. Al contrario, afila los bordes de lo que la gente intenta ocultar. Esa noche me quedé acostada, mirando el techo, preguntándome qué más había desaparecido mientras no miraba. Esperé hasta que la casa se vació de nuevo, tras la segunda oleada de guisados y condolencias incómodas. Valeria se había esfumado escaleras arriba con una botella de vino tarareando, como si el luto viniera con banda sonora. Abrí el archivero en la oficina que solíamos compartir. Nada. Jalé cajón tras cajón, con manos firmes y respiración controlada. Sabía exactamente qué buscaba la escritura original. Hace 7 años, cuando Emiliano perdió su trabajo, saqué $200,000 de un fondo de ahorro y le di un cheque sin pensarlo 2 veces. No quería aceptarlo, pero insistí. «Déjame hacer esto por ti», le dije. «Seremos copropietarios». Y lo fuimos. Durante 7 años. Pero ahora la carpeta etiquetada «Compra casa 2016» estaba vacía. Solo había unos papeles de garantía sueltos, una factura fuera de lugar. La escritura desaparecida. Mi pecho se apretó. Revisé la caja fuerte en el closet. Mi pasaporte y acta de nacimiento seguían ahí, pero ni rastro del documento que probaba que esta casa era tan mía como de ella. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta, las sábanas arrancadas, los cajones abiertos, mis cosas ya empaquetadas. Un desalojo silencioso. Más tarde, en la cocina, abrí la app del banco en mi celular, la cuenta conjunta que Emiliano y yo usábamos para los gastos de la casa cerrada, sin aviso, sin saldo. Valeria entró entonces asintiendo como si acabara de recordar algo encantador. «Oh», dijo mirando el refrigerador abierto. «Moví tus recipientes. Estaban ocupando espacio». No preguntó si quería cenar. En el velorio, la noche siguiente, me senté en una esquina
tomando café amargo de un vaso de papel. Diego, uno de los compañeros de trabajo de Emiliano, se acercó y se sentó a mi lado, dándome una palmada en el hombro. Siempre nos decía que no habría comprado esa casa sin ti, dijo. Que le diste una segunda oportunidad, que le devolviste la dignidad. Deberías haber visto cómo hablaba de ti. Asentí sonriendo apenas, pero mi mente ya estaba girando. Emiliano nunca olvidaba nada. Si los papeles no estaban, tal vez había una razón. Tal vez había guardado una copia en otro lugar, donde ella no había buscado todavía. Las escaleras del ático crujían más de lo que recordaba. Subí despacio, cuidando de no mover las cajas que llevaban años sin tocarse declaraciones de impuestos, de Emiliano etiquetas de mudanza, un marco roto con una foto suya sonriendo frente a esta misma casa. Me arrodillé junto a una caja de plástico, etiquetada documentos de cierre, con la respiración entrecortada pero el corazón firme. Adentro, bajo sobres amarillentos y una carpeta de piel deformada, lo encontré. Un sobre manila grueso, etiquetado con la letra de Emiliano Escritura Final, 2016. Mis manos temblaron, pero las obligué a quedarse quietas. Adentro, la escritura original, firmada y notariada. 2 nombres en negritas. Emiliano J. Salazar y Leonor Pinto Salazar. Ni rastro de Valeria. Sin anexos, sin transferencias, sin correcciones. Mi nombre no había desaparecido. Ella solo quiso hacerme creer que sí. Saqué fotos con mi celular cada página en enfoque nítido. Luego, escaneé todo el paquete en la vieja impresora de arriba y me lo envié por correo. Asunto prueba, no borrar. Volví a sellar el sobre y lo escondí bajo la llanta de refacción en mi cajuela. No era el lugar más seguro, pero sí mejor que la casa. Mejor que donde ella podría buscar después. Cuando regresé, Valeria ya estaba en la cocina con un tono ligero. 2 copas de vino tinto esperaban en la barra, y ella sonreía suavemente, como si la sonrisa fuera un accesorio. Pensé que podíamos hablar, dijo. Ser civilizadas. Es lo que Emiliano habría querido. Asentí una vez. La civilidad siempre es bienvenida. Me pasó una copa. No bebí. Solo la sostuve mientras ella divagaba sobre refinanciar nuevos capítulos y tal vez convertir la habitación de invitados en una oficina. Solo estoy tratando de seguir adelante, añadió con un calor falso que cubría cada palabra como miel barata. Murmuré algo vago y la observé de cerca. Sus ojos se movían inquietos primero a las escaleras, luego al refrigerador, luego a mí. Estaba midiendo algo. Ella creía que el juego aún era suyo, que no había encontrado nada, que todavía pensaba que no tenía dónde pararme, pero tenía la escritura y no tenía ninguna intención de irme en silencio. Fue entre un pan tostado y el silencio que lo dijo. Estoy embarazada, anunció Valeria, como si estuviera dando el pronóstico del tiempo. Levanté la vista de mi café. Ella sonrió débilmente. Luego puso su mano sobre su estómago, un gesto demasiado ensayado para una mujer que apenas tendría 4 semanas si acaso. Del bebé de Emiliano, añadió como si pudiera haber alguna duda. No hablé. 10 semanas. Habían pasado 10 semanas desde que él se fue. Lo conté de nuevo en mi mente segura. Más de 2 meses. Teníamos muestras congeladas, explicó con voz medida, los ojos en su celular. Era algo que discutimos antes. Antes del final. Su legado y todo eso. Legado. Esa palabra cayó con demasiado peso. Asentí lentamente como si le creyera. Como si el cálculo frío en su voz no me helara más que cualquier prueba médica. Más tarde ese día, mientras ella estaba fuera, vi la foto del ultrasonido en la barra de la cocina. Fechada hace 4 semanas. Un punto negro borroso y el nombre de Valeria impreso en la esquina superior derecha. Las fechas no cuadraban, por más que ella intentara darle vueltas. No a menos que la ciencia se hubiera doblado a su favor. Regresó esa noche radiante, tarareando
mientras reorganizaba fotos enmarcadas, reemplazando imágenes de Emiliano y mías con fotos brillantes y saturadas de su boda. «Espero que podamos criar a este niño en paz», dijo con la mano, otra vez, en su vientre la voz empalagosa. Sonreí débilmente. Luego, cuando entró al baño, envié un solo mensaje a Mauricio. «Necesito hablar. Urgente. Posible fraude». Borré el hilo después de enviarlo. Ella estaba creando una narrativa. Una viuda, ahora futura madre. Quería simpatía, permanencia, tal vez incluso ventaja legal. Y lo entendí. No solo estaba reescribiendo la historia de la muerte de Emiliano. Estaba tratando de controlar lo que venía, después lo que quedaba. Lo que podía reclamarse. Y lo que podía quitarse. Ella pensó que estaba dormida. El pasillo crujió bajo su peso, pero no lo suficiente como para despertar a alguien aturdido por el duelo. Escuché su voz en la oficina baja pero urgente. «¿No escucha si ella encuentra ese archivo? Estamos fregados». «Sí, el que tiene la fecha que no coincide. Solo bórralo del escritorio. Ya limpié el registro de la impresora». Me quedé quieta. Mis ojos trazaban las sombras del techo mientras su voz se desvanecía. Cuando la puerta principal se cerró media hora después, me puse las pantuflas y caminé por el pasillo. La oficina no estaba cerrada con llave, solo cerrada, demasiado confiada. Su laptop no estaba, pero el archivero estaba abierto. Revisé con cuidado. Un cajón tenía carpetas etiquetadas, Plan B, copias médicas, poder notarial, y una escondida detrás de las demás, testamento E, final firmado. Adentro una impresión brillante de un testamento que nunca había visto. El nombre de Emiliano en la parte superior. Valeria nombrada única beneficiaria. Casa, cuentas, seguro de vida, todo. Fechado 12 días después de su muerte. Me recargué en la silla. La firma parecía cercana. Demasiado cercana. Pero no era la suya. No en el movimiento, no en el ritmo. Abrí el cajón del escritorio y encontré una USB aún tibia por el uso reciente. La conecté al escritorio. El mismo testamento guardado 2 veces, ambos con marca de tiempo de la última semana. Los metadatos lo confirmaban: etiqueta de autor, Valeria.Salazar, dispositivo, su laptop. Imprimí una copia. Tomé fotos de la pantalla de metadatos. Me las envié por correo y a una carpeta oculta en la nube. Limpié el historial del escritorio y dejé todo como estaba. Regresé a mi habitación antes de que ella llegara. La puerta se cerró de nuevo. Escuché sus zapatos caer, su bolsa golpear el sofá. No habló. No necesitaba hacerlo. Ella creía que el archivo seguía enterrado. No sabía que ya lo había desenterrado y que no había terminado de cavar. Mauricio no habló por un largo rato, después de que extendí los papeles sobre su escritorio. Giraba cada página lentamente con los labios apretados, los ojos escaneando. Cuando llegó a las capturas de pantalla de los metadatos, asintió una vez y golpeó su pluma contra el escritorio. Falsificó un testamento. Fecha póstuma. Fuente coincidente, pero no el movimiento de la firma. Tiene suficiente para desafiar todo. Exhalé. No me había dado cuenta de que había estado conteniendo el aliento por minutos. Se levantó, caminó al gabinete detrás de él y sacó un formulario grueso. Presentaremos una orden para congelar todas las transferencias casacuentas, todo lo que ella ha tocado. Si lo impugna, dejamos que el juez lea esto. Tocó el testamento falso. 3 días después llegó el notificador. Estaba en el jardín podando el romero que Emiliano y yo plantamos el año que nos mudamos. Valeria estaba en el porche con su licuado matutino cuando el hombre se acercó. «Señora Salazar», preguntó. Ella se enderezó confundida. «Sí, ha sido notificada». Le entregó un sobre blanco impecable y sellado. Ella leyó la primera línea. Su cabeza giró hacia mí. No me moví. Solo seguí cortando el romero. Vieja, mezquina y amargada, su voz se quebró.
entró furiosa a la puerta, azotándose tan fuerte que el viento se ahogó en los árboles. Esa noche la escuché gritar a través de las paredes. «¿Qué les dijiste?», gritó desde el pasillo, los pies descalzos golpeando la madera. Abrí mi puerta lentamente y salí. Nada dije. Los papeles hablaron. Me fulminó con la mirada, respirando fuerte, las manos apretadas, como si quisiera golpear algo, pero no supiera a dónde apuntar. No vino a desayunar la mañana siguiente. No habló, pero algo cambió. La temperatura de la casa se transformó. Su silencio no era rendición, era cálculo. Volví a cerrar mi puerta con llave, por si acaso. Por 3 días la casa estuvo inquietantemente silenciosa. Valeria dejó de azotar las puertas de los gabinetes. No más pasos cortantes a medianoche, ni copas de vino en el fregadero, ni notas pasivo-agresivas en el refrigerador pidiéndome mantener las encimeras limpias. Hasta el aroma de su perfume parecía haberse desvanecido del aire. Pero el silencio no era rendición, era una puesta en escena. La 4ª mañana lo encontré una USB en la mesa del pasillo donde siempre dejaba el correo. Estaba etiquetada con su letra en tinta negra y gruesa, Leonor. Ella quería que la encontrara. La llevé a la habitación de invitados, cerré la puerta, le puse llave y conecté la USB a mi vieja laptop. Solo había un archivo, un video. Le di reproducir. Valeria apareció en la silla de la oficina de Emiliano, enmarcada por los estantes que él mismo había construido. Su postura era recta, su tono controlado. «Si estás viendo esto», comenzó, «es porque crees que ganaste». Una sonrisa suave cruzó sus labios. «Pero Emiliano no te quería aquí. Nunca tuvo el valor de decirlo, pero a mí sí me lo dijo. Me dijo que lo asfixiabas, que lo hacías sentir vulnerable otra vez, que quería su propia vida, su propia casa». Cruzó las manos lentamente. No quería herirte, pero quería espacio. Y cuando no pudo pedirlo, lo hice yo. Lo hice más fácil para él y para nosotros. Solo eras un parche temporal, Leonor. Esta casa siempre estuvo destinada a ser nuestra. La pantalla se apagó. Miré por un largo momento antes de cerrar la laptop. Mis manos no temblaron. Mi respiración no se detuvo. No dijo nada que no hubiera temido que ella creía, pero no importaba, porque tenía algo que ella no, la voz de Emiliano, su verdad, en su letra, no una actuación, no una grabación, solo tinta y papel y honestidad. Ella creía que este era su movimiento final, su última arma, para desmantelar el poco suelo que aún tenía. Pero no sabía que él me había dejado algo atrás. Caminé al librero, tomé el libro de recetas gastado en el segundo estante y lo bajé con cuidado. La carta seguía ahí doblada junto a su receta de pollo con mole esperando. La carta estaba doblada en 4 suave y desgastada en los bordes. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal con la letra torcida de Emiliano, las letras desiguales, por el temblor que había tomado sus manos al final. Me senté en la orilla de la cama y la abrí lentamente, como si estuviera abriendo un suspiro sellado que no había tomado en meses. Mamá debía haber hablado más. Debía haberte defendido más claro, más fuerte. Valeria. No le gustaba lo cerca que éramos. Decía que era malsano. Te llamó controladora. Pero no eras tú, era yo. No quería discutir. No quería complicar las cosas. Pensé que la paz era amor. Pensé que el silencio era más seguro. Me equivoqué. Cerré los ojos y dejé que el sonido de su voz me envolviera como si la carta pudiera devolverle el aliento por un momento. Tú ayudaste con la casa. Me diste la segunda oportunidad que necesitaba. Pero ella ya está hablando de consolidar, de pasar todo a su nombre. Cree que no la escucho, pero sí lo hago. La escuché la semana pasada por teléfono. Está planeando hacerte desaparecer de esta casa de mi historia. Mi corazón se quebró en un lugar
que había estado entumido por mucho tiempo, pero seguí leyendo. No hiciste nada malo, diste más de lo que merecía. Lo siento por haber dejado que ella te hiciera sentir como intrusa en una vida que ayudaste a construir. Esta casa es tuya también. Por favor, no dejes que se tome todo cuando ya no esté. Con cariño, Emiliano. La última palabra estaba subrayada. 3 trazos lentos con una pluma presionada más fuerte que el resto, como si intentara hacerla permanente. Leí la carta de nuevo, luego una tercera vez. El dolor dentro de mí se agudizó, pero también se volvió más claro. El duelo no disminuyó, pero se alzó más alto. Se convirtió en algo que podía llevar con la espalda recta. Hice 3 copias. Una para Mauricio, una sellada con el testamento falso, y una que regresé al libro de recetas donde él la había guardado, entre recetas y memoria segura en harina y tinta. Ella había contado con su silencio, pero ahora tenía su voz, y no iba a dejar que se enterrara. Valeria llegó de beige. Su vestido bufanda, tacones, todo en el mismo tono apagado, el color del dolor fingido. Su maquillaje era impecable, discreto, calculado para sugerir cansancio sin debilidad. Mantuvo las manos cruzadas sobre su vientre con los dedos ligeramente abiertos, como si el gesto pudiera anclarla a una credibilidad materna. La insinuación flotaba pesada en el aire viuda, en duelo futura madre, víctima de una suegra, entrometida y celosa. Su abogado tomó su lugar en la mesa joven y Pulido, con una voz entrenada para caer suavemente en los oídos de los jueces. Contó su historia una mujer construyendo un futuro para su hijo, una mujer agobiada por la pérdida y ahora acosada por una anciana adulta, mayor, resentida y emocionalmente inestable. Su tono era meloso, pero se adhería a las paredes de la sala. Me quedé sentada con la espalda recta, las manos cruzadas en mi regazo. No me inmuté cuando mencionaron mi nombre. No parpadeé cuando me pintaron de amargada y delirante. No lo necesitaba. La verdad estaba llegando. Mauricio se levantó sin alarde. Su traje estaba arrugado en los codos. Su portafolio no brillaba, pero su voz cortaba limpia. Puso la escritura original en la mesa del juez, 2 nombres notariados fechados legales. Luego vino el testamento falso, una copia limpia, un reporte de metadatos. Creado 12 días después de la muerte del señor Salazar, dijo, sin testigos. Notariada con credenciales de un notario que en ese momento estaba de licencia médica en Sonora. El juez frunció el ceño. Valeria se movió inquieta. Y por último, dijo Mauricio, ofreciendo una sola página escrita a mano, una carta personal del señor Salazar a su madre, fechada 3 semanas antes de su muerte, admitiendo presión, arrepentimiento y afirmando su derecho legítimo de propiedad. El juez leía en silencio. El reloj ticó una vez, luego 2 veces. La Corte encuentra causa suficiente para congelar todas las transferencias de propiedad actuales y futuras, dictaminó. El testamento impugnado queda suspendido en espera de una investigación formal por sospecha de fraude. Valeria exhaló bruscamente, como si el mundo se hubiera girado en su contra. Su abogado se levantó para protestar, pero el juez lo cortó con una mirada. Recomiendo que su clienta guarde silencio hoy. Más comentarios solo podrían empeorar su posición. Valeria se levantó lentamente con la mandíbula apretada, el rostro pálido e ilegible. No me miró al salir, pero podía sentir el calor de su desmoronamiento en cada paso. Ella comenzó a empacar antes de que la corte lo ordenara. No porque aceptara la derrota, sino porque quería escribir el final a su manera. Quería la ilusión de que esto también había sido su decisión. Las cajas se multiplicaron de la noche a la mañana, apiladas ordenadamente en las esquinas etiquetadas con letras mayúsculas y un desapego cuidadoso, closet principal, oficina recuerdos.
Se mantenía fuera de vista la mayoría de los días, pero dejaba su amargura como migajas. Las encontraba en el café, que dejaba goteando las cortinas corridas de forma desigual, el correo tirado a un lado. Vieja amargada, la escuché murmurar una vez cuando pensó que estaba arriba. Su voz se filtró por las tablas del suelo. No sabía que estaba en el pasillo doblando ropa blanca. No respondí. Solo vertí agua caliente sobre un té de manzanilla y mezclé 2 cucharaditas de azúcar como le gustaba a Emiliano cuando tenía 9 años. Algunos hábitos no son nostalgia, son escudo. Ella azotaba los cajones más fuerte conforme se acercaba el día. Decía que le había robado su futuro, que Emiliano la habría elegido a ella, que yo había manipulado todo, que no era más que una sombra en su vida adulta. Pero ya no discutía con las historias que ella se contaba. La mañana que se fue, apareció en la puerta con su última bolsa. Su maquillaje era impecable, su bufanda demasiado apretada, su postura frágil. «No tenías que hacer esto», dijo aferrándose a la correa de su bolsa como si pudiera anclarla a algo. La miré a los ojos. «Tú tampoco». Su boca se abrió, pero no salió nada. Por un momento algo vaciló en sus ojos. No era una disculpa, solo la sorpresa de alguien que se da cuenta de que ya no es el centro de la narrativa. Sostuve la puerta abierta. Ella salió sin mirar atrás. Cerré la puerta tras ella, no ruidosamente ni con rencor. Solo lo suficientemente firme para que el aire cambiara. Ya no olía a duelo fingido ni a perfume caro. Preparé un té. Luego caminé a la sala principal y saqué la foto de Emiliano del cajón donde ella la había enterrado bajo servilletas napkins y manuales viejos. La colgué sobre la chimenea donde pertenecía. Encendí una vela debajo de ella. «Mi casa», dije suavemente. «Mis reglas».